Hola hermanos, la Iglesia Católica, nuestra Madre, la Iglesia que fundó Jesucristo con sus apóstoles, les dicen bienvenido en esta tarde, en este día. Dios está bendiciendo abundantemente tu hogar, abundantemente bendice el Señor a los hijos de Dios. Yo les quiero hablar de un tema muy hermoso de la Iglesia, que es en el tema de hoy quiero hablarles del pecado. El pecado al hombre le aparta de Dios, el pecado le da la espalda a Dios. Hoy quiero, hermanos queridos, que nuestra Iglesia Católica sea levantada buscando de Cristo, sabiendo que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro ayudador en toda área de tu vida. Pero para tener a Jesucristo con nosotros en esta área de la vida, hay que tener la esperanza con Dios. Hay que saber que Dios, solamente Dios, tiene que ocupar tu corazón. El verdadero amor de Dios te une a Él, porque hay que estar conscientes de que tu alma, tu espíritu que Dios ha puesto en ti, debe de vivir alimentado con la palabra de Dios. Debe vivir con la esperanza de esa salvación día a día. Y hay que ser constantes y preparados día a día para vivir en esa gracia de Dios. Yo les quiero hablar también de la confesión. Cuando uno está con el Señor, uno quiere ser amigo, uno quiere tener una relación constante con Dios. Entonces en tu alma, en tu corazón, no debe de existir ese apartarse de Dios. Debe de estar Dios siempre contigo, porque el primer mandamiento nos manda el Señor: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, dice el Señor en su palabra. Entonces, si el primer mandamiento es amar a Dios, yo tengo que vivir en el amor de Dios y no descuidarme de la gracia de Dios. Hermanos, yo los invito a ver la palabra de Dios en este día, que nos trae esa bendición tan grande, que nos dice en la palabra de Dios, hermanos, en la carta de San Pedro, en la primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 13, dice: por eso estén preparados y usen de un buen juicio, pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tengan antes de conocer a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? Por eso estén preparados y y ustedes mismos conocen el buen juicio de conocer la palabra de Dios. Dice el Señor: tense preparados y usen de su buen juicio, pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Y todos nosotros en estos tiempos, cómo está pasando estas tragedias que ya está profetizado por Jesús, pero el Señor nos manda a vivir preparados. El Señor nos manda a vivir constante, perseverando en la palabra de Dios, en la unidad con Dios. Y dice el versículo 14, mis hermanos: como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Que no vivamos en los deseos de la carne, en los deseos que antes de conocer a Jesucristo, todos nosotros éramos de otro genio. Ahora el Señor viene y te limpia, y tú tienes en el área de tu vida ha cambiado totalmente. Porque dice mismo su palabra que las cosas viejas pasaron. Tiene que pasar, morir el hombre viejo para que nazcas de nuevo. Para que nazcas dándole todo el amor a Dios como es su primer mandamiento. Y la Iglesia Católica, que es rica, hermanos, la Iglesia Católica es rica en abundancia, porque tenemos nosotros la reconciliación, o sea, la confesión. ¿Cómo vivir con el amigo que no falla, que es Cristo? Confesando nuestros pecados. Entonces, en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra conciencia, no tenemos, cuando confesamos nuestros pecados, no tenemos nada que temer. Entonces viviremos preparados siempre para regresarnos a la casa del Padre. La reconciliación o la confesión en nuestra Iglesia Católica es un privilegio que Dios nos dejó para poder nosotros confesar nuestros pecados
y así vivir siempre en esa presencia y decirle a Dios que no nos falte su gracia. Les invito, mis hermanos, también a abrir la palabra de Dios en San Juan 20, vamos a tomarlo del 19 al 23, vamos a leer para comprender mejor. Dice la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos, el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Versículo 23 dice: y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Y esta es palabra de Dios. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Entonces vemos aquí que el Señor nos dice que así como el Padre envió a Jesucristo, Jesucristo da la paz en nuestra iglesia, los sacerdotes que son nuestros discípulos, apóstoles, que solamente ellos tienen ese poder que Dios les regaló de perdonar los pecados. Mis hermanos, es ahí un punto que siempre los hermanitos nos tildan como católicos, que por qué me voy a confesar a un hombre pecador igual que yo. Y la Biblia aquí nos habla diciendo que Jesucristo les dio la paz, y tras de dar la paz les dijo, les sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Y nos habla diciendo: a quienes perdonen los pecados les quedará perdonado, y a quienes no le perdonan quedarán sin perdonar. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que si yo no busco la confesión, no confieso con mi boca mis pecados ante el sacerdote que está puesto con el Espíritu Santo en nuestra iglesia y que tiene la autoridad de perdonar los pecados. Ahí, mi hermano, el sacerdote no te dice: oye, yo te perdono mis pecados. El sacerdote dice: te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote no dice: yo perdono los pecados. Él está en el nombre de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te está perdonando, absolviendo los pecados. Entonces, mi hermano, cuando nosotros ya hemos confesado, se nos quitan las cargas, se nos quita toda esa fatiga que a veces vivimos nosotros apartados de Dios. Entonces, al confesarnos los pecados con un sacerdote, nosotros nos quedamos con las cargas alivianadas, cuando dice Jesús mismo en Mateo 28, 11, 28 de San Mateo: venid a mí todo aquel que esté cansado, cargado o agobiado, y yo los haré descansar. Vamos al sacerdote cansados, agobiados, cargados de pecados, de muchas cosas que hayamos hecho, a veces sin conocer la palabra, sin escudriñar su enseñanza de Dios. Pero cuando venimos al sacerdote y nos damos cuenta que liviana queda la carga, pues, mi hermano, te invita el Señor en este tiempo y en todo tiempo de tu vida, porque la palabra de Dios es la misma de hoy, de ayer, de siempre, y te invita siempre a vivir en la paz de Cristo, para que tu conciencia nada te pregunte. Qué bueno es vivir sin que el alma no te pregunte nada, la conciencia no te pregunte nada, que vivas en paz con el Señor. Había un santo, dice que él seguía jugando pelota y seguía jugando en las canchas, jugaba el fútbol. Había este santo y decía: oye, prepárate porque Cristo viene. Y él decía: no, yo estoy tranquilo porque yo vivo preparado con el Señor y yo no tengo nada que temer cuando venga Jesucristo, cuando esté a nuestro lado. Tú has confesado tus pecados, te has liberado. Entonces Cristo, el Señor, se hace dueño de esa vida. Y Cristo, el Señor, te ama más y más. Por eso dice que las cosas viejas pasaron. El hombre viejo muere, morir al pecado, morir
a las discusiones en hogares, a morir aquellos cuentos, chismes. Cuando hablamos de un sacerdote, prestamos oído. Ay, mira cómo el sacerdote vive en esta forma. Hermanos, los invito a orar por los sacerdotes. ¿Por qué sucede algo en nuestra iglesia católica y atacamos a los sacerdotes? Porque no oramos por ellos. Hermanos, yo los invito a orar por los sacerdotes, a orar por nuestra iglesia católica, a orar porque necesita la iglesia oración, tener una unidad con Jesucristo el Señor. A veces el alma va muriendo cuando vives en el pecado, va muriendo porque tú has hecho de tu vida, sin conocerlo al Señor, todo lo que tú has querido. Pero cuando el Señor dice en su palabra que no quiere que nadie se pierda, sino que tiene que salvarse sus hijos, porque somos su creación, somos la obra de Dios y Él quiere tu salvación y la mía. Entonces busquemos del Señor y digámoslo a Jesucristo: aquí estamos, Señor, para conocer en tu palabra día a día la santa voluntad. Ahí vemos a María Santísima, una mujer obediente, una mujer sencilla, una mujer de nuestra iglesia, la Madre de Jesús, la que nos invita día a día, la Madre del Señor, con ese ejemplo de mujer. Ella, cuando fue a anunciar el ángel Gabriel, María Santísima sale y va a anunciar también ella. Ella no se queda con el anuncio de San Gabriel para ella, sino se va donde su prima Isabel, donde su parienta, donde su familia, para anunciar lo que había recibido del parte de Dios. Ella, nuestra madre, es la primera mujer que evangeliza. Es la madre del Señor y ella nos invita a nosotros a que digamos como María: Señor, hágase en mí tu santa voluntad. Gracias, mis hermanos, por este corto momento de estar con ustedes, Iglesia Católica. Gracias. Sus comentarios ustedes pueden poner en la página, abajo de la página. Ustedes pueden responder sus inquietudes, ustedes pueden poner sus argumentos, lo que ustedes deseen poner. Yo les agradezco mucho, gracias, y siempre estaremos en la Iglesia Católica de nuestra Madre, nuestro Señor Jesucristo. Amén.